それでも前に進むの振り返らずにWe gotta go誰もが奪われることを恐れて先に奪うことをやめないから冷酷な世界順応するために心を止めて感覚を消そうとしてる夜の海に光るやろまるで声なき叫びのように暖かさを探してSala de control de la instalación 04. En un estallido de luz aparecieron tres figuras tratándose del Spartan 3, el Maverick Hunter y el monitor de la instalación, quien venía respondiendo la pregunta acerca de si el Flock podía infectar lo que sea. A lo que el monitor respondió que necesita que el huésped tenga una cantidad suficiente de calcio para poder convertirlo en una forma de combate, y en caso de que las reservas de calcio sean insuficientes, termina convertido en una forma portadora. El monitor entonces voló hacia lo que parecía ser un panel de control con Zero y Noble 6 siguiéndolo. Cuando ambos estuvieron frente al panel, Spark volvió a hablar. Desafortunadamente mi función hasta este punto ha terminado. Reclamadores, los protocolos no me permiten realizar tareas tan importantes como la unificación del índice con el núcleo. El monitor hizo aparecer nuevamente el índice, esperando que alguno de ellos hiciera lo que debía de hacerse. Solo un reclamador puede hacerlo. ¿Por qué sigues llamándonos reclamadores? Spark no respondió ante la pregunta de Zero. Noble 6 tomó el índice de activación y lo insertó en una ranura para iniciar el proceso. Tras ellos aparecieron varios hologramas, como haciendo una especie de secuencia, aunque después, como si se tratara de un problema eléctrico, todo se desvaneció y la habitación volvió a quedar en un profundo silencio. El Reploide y el humano miraron al monitor, quien parecía confundido, tal vez se había olvidado de darle mantenimiento a la instalación. No se supone que debía ocurrir eso. En serio. Para sorpresa de los tres, la figura de Cortana se elevó sobre los controles, luciendo muy furiosa, y en un estallido de luz blanca, el monitor cayó al piso cual balón de básquet, y a Zero ocasionándole algo de estática en su visión. Cortana, ¿cómo es que tú? Llevo 12 horas encerrada aquí, viendo cómo ayudan a esa cosa que nos... Cortana, primero cálmate, Spark es aliado. Zero trató de calmar a la furiosa IA, pues ahora no tenían tiempo para esperar. La IA se llevó la mano a su holográfica boca en un gesto de fingida sorpresa. Oh, no me di cuenta, es tu amigo, tu camarada. Su rostro volvió a mostrar la molestia de antes. ¿Tienen idea de lo que el bastardo casi les ha obligado a hacer? Sí, detener a un montón de zombies espaciales, que incluso el Covenant les tiene miedo. Si usamos Halo podemos detenerlos y quizá usarlo contra el Covenant. 6 Trató de razonar con la IA. ¿Tienen idea de cómo funciona el anillo? ¿Para qué fue construido? Halo no mata a los Floors, sino a su comida, humanos, Covenant, todo. Esos bastardos nos comen a todos. La única manera en la que el Floor puede ser detenido es matándolo de hambre. El Spartan y el Reploide abrieron los ojos a más no poder al oír eso. Se imaginaban que esas cosas eran peligrosas, pero al punto de diseñar un arma específica y de tal potencia. Para eso es que está diseñado Halo. Elimina toda la vida de la galaxia. ¿Creen que les miento? Pregúntele a su amiguito. Ambos no tardaron en creerle a Cortana. Si ella había estado 12 horas aquí, entonces sabía mejor que ellos cómo funcionaba el anillo. Ambos se giraron lentamente, fulminando con la mirada al constructo Forerunner, sintiéndose usados y traicionados por el monitor. ¿Algo que tengas que agregar? El Reploide preguntó en un tono frío, pero Spark ni se inmutó.
Más o menos, con una calma sorprendente Spark respondió, técnicamente este anillo tiene un impulso máximo de 25.000 años luz, pero cuando se activen el resto de las instalaciones, la galaxia quedará sin vida, o sin vida de biomasa suficiente para alimentar a los Flood. Tu maldito pedazo de... Pero ustedes lo sabían. Spark pareció entrar en un estado de sorpresa, habló como si intentara justificar lo que hicieron, ¿cómo no iban a saberlo? Parece que se le escapó un detallito. Hemos seguido los procedimientos al pie de la letra, ustedes me han seguido paso a paso durante esta crisis. Estoy empezando a detectar movimiento. Ante las palabras de Cortana, ambos tomaron sus respectivas armas. ¿Por qué no hacen lo que ya has hecho? El tono tan inquietantemente tranquilo con el que Spark habló los hizo tensarse, solo para detrás de él un enjambre de centinelas apareciera. Recuerdo que ustedes preguntaron que si pudiera elegir, lo haría. He tenido bastante tiempo para reflexionar sobre ello, y mi respuesta sigue siendo la misma, no hay elección, hay que activar el anillo. El Spartan y el Hunter apuntaron firmemente a los centinelas. Si no me ayudan entonces encontraré a alguien más, pero voy a necesitar el índice, entregúenlo. Yo no creo eso. Cortana se adueñó del índice, haciéndolo formar parte de sus propios datos, lo que hizo enfurecer a Spark. Elimínenlos. Con esa orden, el monitor desapareció y los centinelas comenzaron a disparar, aunque obviamente su precisión no era la mejor, por lo que no fue muy difícil para el dúo acabar con los centinelas. Y también no es como que los centinelas ofrecieran gran resistencia. Una vez el terreno estaba despejado, los dos se volvieron hacia la inteligencia artificial. Muy bien, Cortana, ¿ahora a dónde vamos? Temo que no podemos salir, a menos que quieras tenerme expuesta al fuego enemigo colgando en sus armaduras. Cortana respondió la duda de Zero, dejando confundido al rubio. Temo que ninguno de ustedes puede llevarme. ¿Qué hay de lo que hace el jefe maestro? Lo de colocarte en su armadura, ¿no podría ser lo mismo? Noble 6 preguntó. Podía entender que quizás Zero o cualquiera de los recloides no pudiera llevar a Cortana por la diferencia de sus armaduras a las Mjolnir, pero él usando esa armadura no debería tener problemas, ¿cierto? No es tan sencillo como se ve, teniente. Para poder hacer eso el jefe tuvo que tener una cirugía para que me pueda enlazar a él mediante la Mjolnir, y aunque no fuera así, su modelo de la Mark V es incompatible y además tampoco tiene una ranura craneal en la que pueda llevarme. Entonces estamos sin salida, no podemos dejarte aquí y tampoco podemos llevarte de adorno en nuestras armaduras. Zero habló molesto, y para colmo no tenemos transporte para poder ir hasta la base alfa. ¿Aún puedes comunicarte con alguna fuerza del UNSC? El Spartan 3 preguntó. Lo he intentado, pero mientras esté en los sistemas del anillo, ninguna transmisión saldrá. Seguro que el monitor debió de bloquearlo. ¿Y lo que hizo hace un momento? Lo de moverse de un lado a otro. Zero preguntó por otra alternativa. En el anillo hay una red de teletransporte, he podido averiguar cómo interceptar esa señal. Esas son las buenas noticias. Las malas son que cada salto consume un gasto importante de energía. Cortana se encorvó ligeramente, estaba bastante frustrada. Podría reunir la energía necesaria para un solo salto de una Mjolnir o quizá de tu núcleo, y ahí están las malas noticias. No tengo manera de enlazarme con la Mark 5B de Noble 6, y dudo que tú tengas una ranura que me permite entrar en tus sistemas. Genial, entonces estamos aquí varados y quién sabe qué esté pasando con X y los demás. Al menos el Capitán Case está a salvo. Es un alivio, pero, un momento, Zero pareció caer en cuenta de algo. Cortana, ¿todavía puedes rastrear los implantes neurales del Capitán Case? Sí, aún puedo. Cortana parpadeó desconcertada antes de abrir los ojos a más no poder al entender la idea. Espera, ¿por qué no pensé en eso antes? Aún puedo averiguar dónde está el capitán o el jefe. Si pueden averiguar dónde están y si por algún milagro estaban cerca de su posición, podían reagruparse e idear en un plan de que seguía. Ambos varones esperaron a que la IA hiciera su análisis. Por alguna razón Cortana estaba tardando más de lo usual, pues parecía constantemente intentar concentrarse, algo que hizo que ambos estuvieran alerta. Si lo que dijo Cortana de haber estado 12 horas aquí con quién sabe cuántos registros y horrores del Flood habían almacenados aquí, pudieron haber afectado en algo a la IA.
Encontré al capitán, está en movimiento, no puedo decir si está en un pelícano o en un fantón, pero está vivo y aparentemente bien. Cortana suspiró de alivio, y en cuanto al jefe. Antes de que Cortana pudiera terminar su oración, las puertas detrás de ellos se abrieron, lo que de inmediato hizo que el autómata y el super soldado se preparan para abrir fuego, aunque grande y grata fue su sorpresa cuando vieron quiénes eran, el Spartan 117 y X. De hecho, los dos mencionados parecían igualmente sorprendidos de ver a sus dos camaradas en el lugar menos esperado. ¿Cómo fue que ustedes terminaron aquí?, preguntó X genuinamente sorprendido. Una muy larga historia, pero tenemos problemas, muchos problemas. Ante las palabras del Spartan de la compañía Beta, John y X lo miraron. Cortana puso al tanto a X y al jefe lo que estaba sucediendo, y aunque ya tenían una idea de lo peligroso que era el Flood, saber que Halo estaba diseñado específicamente para matar la comida del parásito los dejó horrorizados. Por ahora estaban temporalmente a salvo, al menos mientras Cortana tuviera el índice. El jefe maestro entonces comenzó a explicar los planes de escape de las fuerzas restantes del Autumn, capturar el crucero de batalla CSS Verdad y Reconciliación. Aunque todos de acuerdo, Cortana sugirió destruir unos generadores de impulso para conseguir más tiempo. No obstante, Zero descartó esa idea, haciendo recordar que Spark parecía regirse por un protocolo y de haber una manera de activar un Halo sin el índice, ya lo habría hecho. X respaldó ello, diciendo que ahora su prioridad era capturar el crucero. Tomarse el tiempo de destruir los generadores era valioso tiempo que no podían perder y que el Flood aprovecharía a más no poder. Cortana no tuvo más remedio que aceptar. Ahora con un plan y destino listo, John insertó a Cortana en la ranura craneal y la IA pidió que todos se colocaran cerca del jefe para hacer el proceso de teletransporte ocupando la energía de los escudos del jefe. Mientras del lado humano sucedía eso, en el lado del Covenant las cosas no iban tan bien. En uno de los muchos Phantom, un grupo de 10 elites iban de regreso hacia el Verdad y Reconciliación. Habían recibido los informes del parásito que se creía era solo una leyenda. Entre el grupo de 10, estaba el maestro de campo Ser Rabani, quien había sido enviado a la superficie por orden del maestro de flota Tel. Estamos llegando, prepárense hermanos, el piloto avisó por los altavoces del Phantom. El sonido de un tiroteo puso a la decena de Sangheili alerta. En el relieve que rodeaba la nave, los Flood habían iniciado ya con un asalto con tal de hacerse con el control de la nave. Preparados hermanos, el maestro de Navelad Rabami ha ordenado que detengamos al parásito mientras finalizan las reparaciones. Ser activó su letal arma de energía tipo 1, momento de exterminar a estas abominaciones, por el Covenant. Por el Covenant. El rugido de sus camaradas sirvió para darse valor los unos a los otros. Los 10 bajaron del Phantom y se dirigieron a ayudar a sus camaradas. Apenas avanzaron 50 metros, oyeron un desgarrador grito, y con ello comenzó con la defensa del crucero. En eso de arriba comenzaron a llegar formas de infección, pero cayeron otras más grandes. Fácilmente superaba los 3 o 4 metros de altura. Era dudoso que fuera algún infectado. Con sus dos poderosas garras apuñaló a varios Ungo y Psychic Gears, dejando que su sangre y órganos internos quedaran esparcidos por el lugar. Los nuevos seres eran grandes y resistentes al punto que se necesitaban de 5 granadas de plasma para poder derribarlos, pero eso solo era uno de sus muchos problemas. Los minutos seguían pasando y los minutos se volvieron horas, pero el Flood seguía con aún más fiereza que al principio. Querían esa nave y la iban a obtener. Muchos de los soldados del Covenant cayeron y ahora se habían convertido en uno con el parásito. El maestro de nave entonces ordenó un cambio en la posición, defender el lugar cercano al ascensor gravitatorio. El plan pareció funcionar, pues ahora podían contener con mayor facilidad a la abominación, pero en uno de los corredores se veía Ser corriendo hacia uno de los humanos convertidos en una de esas cosas. Con su brillante espada de energía consiguió partirlo a la mitad. Más y más seguían llegando y él corrió tan rápido como le permitía la condición física del Sangheili, rebanando a cuanto enemigo se le pudiera enfrente. La mayoría de sus compañeros estaban defendiendo los otros lugares. Era él contra toda una horda del parásito. Su arma casi se agotaba. En eso vio como venían 2 Sangheili infectados con espadas de energía. Lanzó su espada al lecho del primero, para tomar rápidamente su espada y meterle un codazo en el cuello con todas fuerzas al segundo, y rápidamente tomando su espada para apuñalarlo con ambas espadas.
5 humanos infectados venían hacia él, pero como si se tratara de una motosierra giró para poder acabar con los 5 de un ágil movimiento. Algo era seguro, esta noche iba a ser muy larga, y sin que el Covenant lo supiera, dentro del crucero, un grupo de humanos infiltrados estaba ya en el interior de la nave. El Covenant estaba tan centrado en impedir que el parásito se adentrara que se olvidaron por completo de los humanos. Gracias a sus habilidades de ocultación pudieron adentrarse en la nave, cuya seguridad era de hecho bastante escasa, debido a que todas las demás tropas estaban afuera. El grupo consistía del equipo noble, Axel, Linda, el capitán Case, el mayor Silva, el sargento Johnson, el soldado Chips Dubo además del equipo Raven de los SCDO y la teniente McKay. Su objetivo era simple, hacerse con la sala de control. Mientras avanzaban por los pasillos, un resplandor inundó el pasillo a su lado. Pasando con el resplandor, este se disipó para revelar a los 2 recloides y a los Spartan, solo que por alguna razón todo estaba de cabeza. La gravedad hizo su trabajo, aunque los 2 autómatas pudieron girar y caer a salvo. El jefe y noble 6 no tuvieron la misma suerte, pues cayeron cual saco de plomo, haciendo un gran escándalo, haciendo que el grupo de infiltración se asomara solo para ver a los 2 Spartan levantándose ligeramente aturdidos. Oh, ya entiendo, las coordenadas deben de... John golpeó la ranura en la que se alojaba Cortana, mostrando su clara molestia con la IA. Vale, lo siento. El grupo rápidamente se reagrupó y con una breve explicación, el grupo más sólido que nunca comenzó a avanzar, ahora mejor guiados por Cortana rumbo a la sala de control. Los pasillos del crucero eran largos y prácticamente idénticos, tanto que si no fuera por la guía de Cortana probablemente ya se habrían perdido. Encontrando poco resistencia en su viaje, finalmente llegaron. La IA se había infiltrado en los sistemas del crucero para poder abrir diversas puertas, a manera de abrumar las fuerzas que custodiaban la sala de control. Según Cortana, estaba el maestro de nave, acompañado por al menos una docena y media entre élites mayores y ultra. El equipo noble junto con Linda y el jefe tomarían el centro, mientras que X, Zero y Axel tomarían el lado derecho, mientras el capitán y los soldados tomaban el lado izquierdo. A mi señal, todos se pusieron en guardia listos para iniciar el tiroteo. Ya. Apenas se dio esa orden, las puertas se abrieron, haciendo que los elites que estaban de escolta o seguridad se giraron y grande fue su sorpresa cuando los que salieron de puerta no eran algunos de sus camaradas, eran los humanos. El sonido de los disparos de las armas humanas no se hizo esperar, lo que de inmediato hizo que el maestro de nave se diera la vuelta, solo para observar cómo sus hermanos eran asesinados por el sorpresivo ataque de los humanos. Pero al igual que sus hermanos, poco podía hacer frente al grupo que no tardó en abrir fuego nuevamente contra él, a pesar de que logró frenar buena parte de las balas entrantes de los MA5B. Las balas del rifle francotirador de Linda sí que lograron impactar contra él, drenando buena parte de sus escudos. Y aunque ágilmente activó su espada de energía para intentar bloquear las siguientes rondas entrantes, lo tenían prácticamente acorralado, así que haciendo uso de su superior agilidad y aprovechando que la mayoría de ellos debían de recargar sus armas por el ataque sorpresa, pudo llegar hasta el grupo del capitán Case, reconociéndolo rápidamente como el oficial de alto rango. Johnson intentó frenar al Zealot, pero este fue lo suficientemente ágil para evitar al sargento y hacerlo retroceder de una certera patada. Nadie dijo que no podía quitarse a unos cuantos humanos más de encima. Con un rápido y certero tajo, atravesó el rifle de asalto del mayor Silva, que intentó usar como escudo, partiéndolo a la mitad y también clavando su arma en el pecho del SCDO, y aprovechando que lo tenía empalado, lo usó como escudo humano para lanzarlo frente al equipo Raven, que fue derribado por el inesperado uso del cadáver de su comandante. Case desenfundó la M6 que tenía por si acaso, y aunque la mitad del cargador logró dar en su objetivo y drenar por completo sus escudos, el resto de las balas fueron desviadas por la espada de energía. Por muy poco Case logró evitar el golpe e intentó atacarlo, pero el Sam Gailey lo bloqueó y tomó del cuello, y justo cuando iba a terminar con la vida del capitán humano, escuchó el sonido de algo acercándose a él. Solo entonces sintió que algo se estrellaba contra él a gran velocidad, y con tan fuerza que lo mandó a estrellarse contra una de las paredes bloqueadas y quizá rompiéndole algunos huesos. Logró levantarse, aunque de forma aturdida, solo para ver a X con la Ultimate Armor puesta y con su bustera plena
carga, lo último que vio el Sangheili fue el colosal disparo de plasma que acabó con su vida. El reploide se giró para comprobar el estado del capitán. Tras confirmar que estaba bien, solo les quedó ver el ahora inerte cuerpo del mayor Silva. Puede que no fuera del agrado de los Spartan, pero no se merecía ese destino. El grupo tomó el cuerpo del mayor y lo colocó cerca de la rampa, mientras el jefe maestro junto con el capitán se acercaban a los controles de la nave. Les agradezco por eliminarlos. El grupo se sorprendió cuando una figura holográfica se manifestó. En realidad eran bastantes fastidiosos salvo por unas pocas excepciones. El extraño holograma volvió a hablar. Jefe, creo que es la inteligencia artificial de esta nave. Cortana habló incrédula, podía contar con los dedos de una mano las veces que el Covenant usaba inteligencias artificiales. Así que están aquí por el crucero, pueden tomarlo. El grupo estaba más incrédulo al ver cómo la IA ni siquiera parecía querer detenerlos y les daba el pase libre, aunque que logren atravesar las naves custodian el anillo será difícil. No pareces estar muy contento con ellos. Cortana habló por los altavoces de la armadura de John. Los odio en realidad, así que me da bastante igual que el parásito los consuma, por eso no les notifiqué de la advertencia del oráculo. El monito se comunicó contigo. Desde el momento en que aterricé para ser exactos. ¿Entonces vas a ayudarnos? Cortana preguntó con cautela ya que podría ser una trampa. Puedo dejarles los controles del crucero, lo que decidan hacer después de eso es decisión suya. ¿Y qué tal si te damos la oportunidad de desquitarte? Si la IA Covenant tuviera cejas probablemente ya las habría alzado, algo como desactivar el soporte vital de toda la nave excepto la sala de comando para asfixiar a los ocupantes. Trato hecho. Se escuchó el sonido de aire siendo succionado, y tras 2 minutos la IA Covenant notificó que las fuerzas que estaban defendiendo el crucero desde adentro habían muerto y que el crucero ya estaba listo para un salto al desliespacio. Antes tenemos que movernos para llevar al resto de nuestros compañeros, el capitán Case informó mientras tomaba la silla de mando. Era extraña, ¿te importa si tomo los controles? Adelante, imagino que deben tener un plan para el parásito. Usaremos la nave en la que llegamos para destruir el anillo y los Floors, y dejar un gran golpe moral al Covenant. La IA Covenant soltó lo más parecido a una risa, gustándole el plan. Tienes algunas naves. Quedan varios Phantoms, pero les advierto que el sitio de impacto de su nave ya fue asegurado por el Covenant, pero mientras se mantengan en la nave no sospecharán. Excelente, el crucero se sacudió ligeramente mientras se dirigía hacia la base Alpha. Jefe maestro, equipo Alpha, irán al Autun para destruirlo. Todavía queda un misil nuclear clase Shiva por lo que si ese monitor logra bloquear la autodestrucción de la nave, usarán eso. Entendido. Y así el Verdad y Reconciliación partió rumbo al final de la batalla de la instalación 04 y sin saberlo estaban más cerca de llegar a eventos aún más catastróficos. La vista mostraba un barranco, y en él se podía ver que algo se había arrastrado y quedado al borde quedar sepultado por las rocas. Ahí, todavía negándose a caer, el crucero ligero clase Halcyon, el casco de la nave mostraba todos los daños que había recibido de sus batallas en la caída de Reach. Era solo gracias al super resistente refuerzo de panal que el crucero había podido aguantar. Fue por esa precisa razón que fue seleccionado para la operación Red Flag. Y acercándose hacia el buque de guerra humano, una nave de transporte Phantom, pilotado por Carter quien se encargaría de llevarlos hasta el Autun y ahí, el jefe maestro y los 3 reploides pasarían a dividirse en 2 grupos. Gracias a que la IA Covenant había bloqueado las comunicaciones con el resto de la flota, por lo que de momento no sospecharían de la toma del Verdad y Reconciliación, el líder del equipo noble, finalmente dejó a los 4 cerca de uno de los huecos, en donde estaban las lanchas salvavidas. Bien, entonces comencemos con la operación, jefe. Ustedes irán al puente para que podamos iniciar la autodestrucción. 0, Axel diríjase hacia el cuarto de armamento, todavía recuerdan cómo quitarla. Lo hacemos, no te preocupes, yo llevaré la bomba, o si no 0 hará que se active antes de tiempo. El rubio gruño molestó por esa broma mientras Cortana se reía entre dientes. Con eso dicho, el grupo se separó para dar inicio a sus respectivas misiones. Durante el trayecto, ambos pares encontraron muy similares complicaciones. Para su gran horror el Flood ya se encontraba en el nave, siendo que ahora tenían más cosas de qué preocuparse.
Los centinelas también parecían haber llegado, ya que mientras avanzaban, cada uno fue encontrando los restos de los centinelas junto a varios cuerpos tanto del Covenant como del Flood. Ahora el viejo crucero era centro de conflicto. Axl y Zero se abrían camino hacia donde estaba ubicada la bomba, pero había algo mal en esto: en los lugares donde habían visto al Flood, jamás estaba esta clase de cosas. ¿Qué es esto? Un asqueado Axl preguntó mientras veía lo que parecían ser capullos del Flood. Zero estaba en las mismas. Mientras más avanzaban, más podían ver cómo aquella masa Flood parecía estar expandiéndose por la nave, hasta podían jurar que el aire comenzaba a ser diferente. Mientras más avanzaban, empezaban a encontrar resistencia del parásito, que actuaban como animales salvajes atacando a los invasores de su territorio. Afortunadamente los que venían, no poseían armas, así que tenían la ventaja de la distancia efectiva. Y mientras disparaban, notaron como de los aparentes capullos que se contraían constantemente, salían formas de infección, que ni bien salieron intentaron abalanzarse sobre ellos, pero la rápida reacción de los autómatas los eliminó. Esto ya parece una película de terror, Axl habló mientras veía el horripilante y a la vez asqueroso lugar en el que se estaba convirtiendo el Autumn. Es como si lo quisieran hacer su nido. Puede que no estés muy lejos de la verdad, Axl. Zero de mantenía alerta, pero mientras veía el entorno, es como si se estuvieran reuniendo para formar algo. Por favor, no me digas que van a fusionarse para crear una especie de Superflood o algo así. Zero no respondió, pero la sola idea de que estas cosas pudieran hacerse más fuertes mientras más fueran, era aterrador. Del lado de Johnny X, su situación era ligeramente más complicada. Si bien durante el camino también se encontraban con el Flood y el Covenant, los centinelas parecían estar más centrados en ellos, aunque podían aprovechar el tiroteo para poder avanzar. El paso por el comedor, aunque complicado por la presencia de los agentes de operaciones especiales, los esfuerzos combinados del supersoldado y el Maverick Hunter fueron suficientes para poder darles el paso libre hacia el puente, que se veía en un estado deplorable, completamente quemado y con los vidrios rotos. Entonces el Spartan insertó a Cortana en la terminal. Me voy de casa un par de días y mira lo que pasó. La IA sacudió su cabeza con tristeza, solo para llevarse la mano a la frente. Un momento, ya está. En lo que quedaba de la pantalla principal, se veía con una cuenta regresiva de 13 minutos. Ya está, eso nos dará suficiente tiempo para escapar de aquí. Me temo que no va a ser así. Ambos alzaron sus armas ante la inesperada voz, pero Cortana claramente sabía de quién se trataba. El dúo apuntaba en todas direcciones, esperando que saliera de cualquier lado, mientras el monitor seguía hablando acerca de que si sus creadores no previeron que pudiera ser capturada o destruida. Solo para que el monitor estuviera en la sala de máquinas, intentando desconectar el núcleo, y a su vez logrando detener la cuenta regresiva. A pesar de ello, Case tenía un plan B. Zero, Axl, ¿me escuchan? Te escuchamos, X. La voz de Zero sonaba rara, casi como si estuviera en shock. Tenemos malas noticias, el monitor ha bloqueado la autodestrucción, así que tendremos que usar el misil Shiva para detonar los reactores de la nave. Solo hubo silencio del otro lado, lo que hizo que los tres se preocuparan. ¿Pasa algo de su lado? No me creerías si te lo dijera, X. Es algo que tienes que ver. El Flood está haciendo, ni siquiera pudo describirlo. Esta vez fue Axl quien habló, aunque su voz apenas era audible. Será mejor que vengan. Yo y X, así como Cortana, intercambiaron miradas, pero si estaban así es porque quizá habían encontrado algo que realmente no se podría creer a menos que lo vieras. Cortana trazó el camino en el HUD del jefe maestro, haciéndolos ir por la ruta más rápida y segura. Había la ubicación de los otros dos autómatas. Unos pocos minutos más tarde llegaron con ellos, pero durante el camino notaron las mismas formaciones, algo que de inmediato preocupó a Cortana. Por lo que había aprendido del Flood, estaban avanzando y empezando a hacerse más inteligentes. Cuando tuvieron a ambos a la vista, notaron que estaban viendo algo completamente choqueados. Cuando se acercaron para ver, no tardaron en quedar igual de horrorizados. Frente a ellos estaba lo que solo podían describir como una aberración de la naturaleza.
Parecía un capullo, hecho de un montón de cuerpos infectados, pero todos unidos a dicho capullo y desmembrados para dar forma a este mismo, incluso podían ver los horrorizados rostros de humanos y élites. El capullo parecía tener una especie de antenas, que lo sujetaban a las paredes, y casi parecía moverse como si intentara arrastrarlos para ser parte de él. Es un proto-Gravemind, esto es malo, quieren apoderarse del Autun para poder expandirse y encontrar otros mundos. La IA habló con profundo miedo, los Flood no pueden salir de Halo, si lo hacen entonces no habrá nada que los detengan. Todavía lo tienen, Ax le pasó la carga desmontada, el Flood no va a escapar. Jefe maestro, todos escucharon la voz del Capitán Case, tenemos problemas, el Covenant ya ha ordenado que todas las naves abandonen el anillo, todavía tenemos que mantener nuestra fachada, así que no podemos mandar nuevamente el Phantom. Eso los desanimó un poco, antes de que el capitán volviera a hablar. Sacaremos el crucero pero mandaremos las coordenadas a Cortana, todavía queda un caza Longsword en uno de los hangares, úsenlo para salir del anillo y reagruparse. Al menos no estamos varados aquí. El jefe maestro pidió prestado el sable de Zero para abrir un hueco en el proto-Gravemind que serviría para alojar la carga, que ahora ya también estaba en una cuenta regresiva de 13 minutos, mientras los Reploides montaban guardia, por si el Covenant o los Flood o los Centinelas llegaban. Todo listo, el jefe le lanzó el sable a Zero ya habiendo terminado su trabajo. ¿Y nuestra ruta hacia el Longsword? Axel preguntó mientras los tres autómatas seguían al Spartan 2. Hay un pasillo de servicio que recorrer la estructura dorsal de la nave, podemos usarla para llegar hasta el hangar en el que está el Longsword. Los cuatro asintieron a las palabras de Cortana. El grupo se movilizó hacia el lugar, tomando varios atajos y pasando por la sala de máquinas ya que era la ruta más cercana y de hecho la única por la que podían llegar ahí, en aquel momento dado lo dañada que estaba la nave. Finalmente tras una tensa subida por un ascensor, se encontraron con media decena de Warthogs listos para ser usados. Bueno, este sí que es nuestro día de suerte, Axel comentó alegre mientras se subía a la torreta de uno de los Warthogs. El jefe es de los Spartan más afortunados que conozco, Cortana comentó en un tono divertido mientras el Spartan tomaba el volante del otro Warthog, con X tomando la torreta. No la suficiente para que mis hermanos salieran de Reach, pensó al todavía recordar su equivocación de mandar a la mayoría a defender los generadores para las plataformas de defensa orbital. Dejo de lado esos pensamientos para arrancar, ambos Warthogs salieron solo para ser recibidos por oleadas y oleadas de Flood y Covenant, que no estaban dispuestos a dejarlos escapar. Las ametralladoras Vulcan hicieron bien su trabajo, eliminando a cualquiera que quisiera un paseo gratis, además de los que tenían armas, que podían amenazar seriamente la integridad de los M12. Los pasillos de servicio tenían un ancho suficientemente grande como para que incluso tanques de batalla M808 pudieran pasar por ahí sin ningún problema. Las llantas del Warthog hicieron un derrape y aplastaron a las gomas de infección que trataba de formar una especie de bache. Todo el pasillo de servicio era un auténtico caos, Flood, Covenant y Centinelas estaban por todos lados luchando entre sí y desviando su atención para intentar acabar con los dos Warthog. En serio, este es un pasillo de servicio, parece más una maldita pista de carreras. ¿Qué demonios tenía en mente el que diseñó este crucero? ¿Acaso pensó que se vería mamalón? Axel gritó su pregunta mientras seguía disparando, esto parece cualquier cosa menos un pasillo de servicio. Bueno, en realidad sí que parecía una pista de carreras por cómo estaba diseñada. El pasillo había sido diseñado con una manera de disminuir el peso total del crucero, lo que de hecho no ayudó en mucho debido a sus deficientes motores. El pasillo de servicio también tenía salida al exterior, lo que de hecho permitió a algunos spirits que venían a recoger a sus tropas atacarlos, pero gracias a las múltiples estructuras, pudieron ser usados como cobertura para los vehículos, haciéndolos salir completamente ilesos. El Flood comenzaba a predominar, saliendo de hasta los ductos de ventilación. Algunas zonas de la nave se veían dañadas, a causa de las palizas que recibió el crucero previamente y que querían expandir su biomasa por la nave. El recorrido fue largo, a pesar de que el Autun solo media poco más de 1 kilómetro, gracias a la forma en cómo estaba diseñado el corredor, fácilmente estaban recorriendo el doble si no es que hasta el triple del tamaño de la nave. Pero más cosas fueron más difíciles, pues los seres que estaban en la biblioteca
es decir las formas puras, los Flotank y los Juggernaut. Rápidamente el jefe y Zero maniobraron para evitar a aquellos Floors, sabiendo que esas cosas tenían la fuerza suficiente para poder bloquear al Warthog en seco. Los dos Warthog salieron volando tras caer en un camino destruido, ya se acercaban hacia el hangar, cuyo camino estaba plagado del Floors y unos cuantos rezagados del Covenant. Los cuatro rápidamente abandonaron los vehículos y corrieron hacia el caza Longsword, corrieron tan rápido como sus piernas les permitían, disparando a tanto Covenant como Flood que tenían en la mira, a la vez esquivando los disparos de los cañones de plasma que habían sido colocadas para impedir que el caza del UNSC fuera usado por el parásito. La lucha fue difícil y el enemigo mostraron una formidable resistencia, pero los cuatro fueron lo suficientemente fuertes para sobrepasar a los enemigos y rápidamente abordar el Longsword, con el jefe tomando rápidamente los controles. El caza flotó un poco antes de finalmente despegar, abandonando en poco tiempo el crucero ligero clase Halcyon, y no le llevó mucho salir de la atmósfera del anillo, y al mismo tiempo un estallido ocurrió en el anillo que acabó por fragmentarse, haciendo que los restos del anillo chocaran entre sí, acabando con buena parte de los Flood. Lo hemos logrado. Axl se dejó caer en el suelo, mientras sus compañeros finalmente pudieron descansar. Hicimos lo que debíamos. Por la tierra, toda una armada del Covenant destruía y los Flood. Cortana habló mientras el jefe se reclinaba sobre la silla del piloto. Halo, se acabó. No, los tres Reploides y Cortana centraron toda su atención en el Spartan 2, creo que acabamos de empezar. Pero por ahora, podrían tomarse un pequeño respiro, al menos hasta poder llegar al crucero capturado. Por ahora John se quitó el casco, dejando escapar un suspiro exhausto. Sabía que, sea lo que sea que siguiera, estaban lejos de terminar. Y hasta aquí el capítulo, gente. Originalmente iban a ser 2 capítulos, pero como quedaron muy cortos, decidí juntarlos en uno solo y de paso terminar con la primera temporada de este fic.